Bueno, muy bienvenidos, muy buen sábado, reencontrándonos en estos, Marta, en estos desayunos, en este sentido, revalorizando el arte decorativo, el diseño, la arquitectura de la casona, una instancia que nos encuentra hasta entrecruzándonos generacionalmente con este gusto del arte decorativo, valga la redundancia, ¿no? Las artes aplicadas y el diseño. El museo en este sentido apuesta, ¿no? a encontrarnos en este cruce de categorías que nos hace disfrutar a cada momento los modos de habitar a lo largo de la historia. Para mí es muy gustoso reencontrarme en primer lugar, o sea, para darle el marco con la querida Andrea Chaine, amiga del museo y que año a año nos hemos abocado a realizar estos encuentros que dan un marco, ¿no? a su camino en el recorrido de la investigación de la decoración. Y sin dudas es disfrutar, o sea, darte nuestra bienvenida con nuestro público, con el museo, que es una joya patrimonial de los rosarinos, de Argentina, de América, que está en pleno proceso de restauración. Es una casa museo que revaloriza la historia de la ciudad, y para nosotros en este marco de darle plena importancia al museo, encontrarnos con Diana Avellaneda, con tu recorrido, tu formación. Ella está doctorada en Historia de las Artes, tiene posgrados en Gestión Cultural, docente de la Universidad de Buenos Aires, directora del Museo Itinerante del Perfume, ha trabajado en el MET. Para nosotros, ha trabajado con Melania en el Borges, ¿no? Entonces, Melania es nuestra autoridad de la Dirección General de Museos. Yo debo agradecer profundamente esta gestión que dialoga, que nos encuentra, que disfrutamos de un museo Esteves en plena restauración, desde sus raíces, en plena restauración. Y para nosotros, gustosamente, en este proceso de plena modificación y cambio, recibir tu trascendencia, tu recorrido y lo amorosamente que transmitís tus conocimientos. Para nosotros, un gusto. Bienvenida. Bueno, yo tengo más que agradecer la invitación, las palabras de Analía, la compañía de Andrea, la presencia de todos ustedes y en especial de Melania, que hace tantos años como, bueno, no vamos a decir, y también de la profesora Cristina Riusi, que me ha acompañado. Y bueno, decirle que yo tuve como un llamado del espíritu del señor Esteves, porque yo estuve en este museo también por el 2005, y vine a traer una muestra que se llamó Noches Italianas de Trajes. Les digo lo de la indumentaria porque vieron que ahora los pequeños objetos están como en foco. Antes se estudiaban las grandes epopeyas de la historia, ¿no? Se enfocaba en las personalidades, en fechas. Hoy día los museos se han abierto, bueno, este en especial es porque es de arte decorativo, pero sabemos que los objetos cotidianos que nos dan alegría y nos acompañan y que uno empieza a tener en contacto en el hogar desde chiquito, completan la historia. Entonces vamos a ver cuántos secretos hoy se me ocurren para sacar de ellos, porque bueno, cuando uno empieza a hablar la oralidad saben que uno nunca sabe a dónde llega. Así que un placer, que ya les digo, muy atraída por unas vitrinas en especial de esta casa, de este museo, y la oportunidad que
que me dio el espíritu de este matrimonio que vine acá. Creo que no es casual, aparte de yo adoro las mayólicas. Antes de tener casa, mi primer objeto fue un azulejo. Y bueno, así que tengo una pasión por todas las cosas chiquititas y por las grandes también. Pero como en Oriente, vieron que también hay enfoques desde las distintas culturas, nos diferencian entre artes mayores y artes menores, como mucho tiempo se dijo, ya hace mucho tiempo, en la historia del arte. Y una pequeña taza puede contar tanto como un gran edificio, porque en el mundo oriental una tacita transmite calor, transmite sonido, transmite la paz de la ceremonia del té. Así que bueno, de acuerdo con las miradas que vayan surgiendo, vamos a ir ampliando. La palabra tuya. Bueno, gracias Diana, de ya, bueno, a Analía también por esta generosidad y permitirnos poder organizar estos eventos. Yo estoy, bueno, muy contenta de poder tenerte también. Hoy damos, bueno, inicio al ciclo de charlas de interiorismo en el museo, Miradas Extraordinarias en el Esteves, con nuestra primera invitada, Diana Avellaneda, bueno, para que nos cuente un poquito sobre objetos, decoraciones y muebles. Bien, esto viene a colación, o hacemos también un contexto, que la charla está vinculada con la muestra que tenemos en este momento actualmente en el museo, realizada por el artista y arquitecto Víctor Giordano. Una exposición que invita, bueno, a sumergirse en las salas de la Casa Museo mediante el dibujo a mano alzada. Los trazos del artista esbozan los interiores del mismo, generando un escenario arquitectónico diseñado sobre la pared. Bueno, para el que no lo pudo ver, después los invito a que puedan recorrerla. Todo esto acompañado por un fragmento de la colección de la Casa Esteves Mayor, un boceto de lo que va a ser la reapertura completa del museo, bien como mencionaba recién Analía. Dicho todo esto, qué mejor que presentar a nuestra oradora. Diana es, bueno, un poquito lo mencionó Analía, doctora en Historia y Teoría de las Artes de la UBA, además licenciada en Historia del Arte, posgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo, Fundación Ortega y Gasset de Buenos Aires y Universidad Complutense de Madrid, egresada de la Escuela Superior de Periodismo, Instituto Grafotécnico. En el presente se desempeña como docente en la Universidad de Palermo, Cátedra Arte de Asia, África y Oceanía. Es directora del Museo Itinerante del Perfume, autora de libros y artículos sobre sus distintas especialidades, es curadora de exposiciones nacionales e internacionales y organizadora de eventos culturales que enfatizan en la interrelación de las artes. Fue directora de estudios y docente para las carreras de decoración de interiores y diseño de indumentaria en la Asociación Biblioteca de Mujeres de Buenos Aires. Profesora de Historia de la Danza para diferentes instituciones. Trabajó en el Departamento de Educación de la Comunidad del Metropolitan Museo de Arte de Nueva York, ciudad en la que se radicó por 5 años. En 2020 y 2021 fue directora académica de las Jornadas Internacionales de Historia y Cultura del Perfume, organizadas por el Grupo Capire de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, ya está. Así que bueno, bienvenida. Y sí, para ir poniéndonos en tema, quiero que arranquemos y hagamos como una introducción. ¿Pudiste ver la muestra de Víctor? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, la pude ver ayer. Primero la vi por imágenes cuando me la enviaste y ayer tuve el placer alrededor de las 5 de la tarde de verla en vivo. Bueno, me pareció sumamente interesante, como dijiste vos, porque es como una puesta en escena de los muebles. Esos dibujos a mano alzada, que también son muy artísticos, se destacan como un fondo y nos integran a distintos estilos que yo ahora les voy a explicar, como el Luis XIV, Luis XIII, XIV, XV y XVI, porque los Luises eran muchos. Y lo que tenemos aquí representado en esta casa museo también. Es como con muy pocos elementos que logras dar un esquema total de lo que va a ser después la realidad. Así que creo que es inspirador y evocador y me encantó. Me encantó la solución que dieron en ese espacio para invitar dentro de unos meses a poder ver la realidad. Bien, buenísimo. Y bueno, vamos a hablar, los ponemos en contexto, también vamos a mencionar algunos de los cuadros con los que cuenta la Casa Museo, que uno es el Goya y el otro es el Murillo.
La colección de cuadros con la que cuenta el museo es única y es elogiada por arquitectos, por historiadores. ¿Qué podrías destacar de esa colección? ¿Por qué llama tanto la atención? Bueno, a mí siempre te voy a hablar desde un lugar subjetivo. A mí me parece que son grandes maestros, sobre todo del siglo XVIII y del XIX, en el caso de Murillo del XVII, que están presentes en los museos más importantes del mundo. Yo les puse algunas imágenes, dentro de un rato lo van a poder visualizar, en el Louvre, en el Prado, de manera que son, por ejemplo, también tienen cuadro de Boucher o de David, Boucher que es rococó, David que es más neoclásico, o sea que está perfectamente representados con cuadros emblemáticos de los grandes. Bien. Bueno, si querés, sí. Damos paso. Después yo te voy a hacer alguna. Sí, cómo no. Bueno, yo primero les dijeron del desayuno, que es muy importante. Si quieren, se pueden servir, al que quiera servirse café, están ahí para el que quiera. A mí no me molesta que beban café, té, mientras yo charlo, porque, bueno, me voy a sentar, por momentos no, pero les quería decir eso porque también dentro de lo que pueda nos vamos a acercar a algunos conceptos de la historia de la comida, ¿no? Por ejemplo, les cuento que los griegos desayunaban con vino por la mañana, diluido, y comían la comida especial bien temprano, así que siéntanse cómodos y pueden servirse té o café. Bueno, lo que yo les quería relatar. Yo te voy pasando. Ay, por favor, sí. Avísame. La primera. Espérate que debo ponerme las gafas. Bueno, voy a relatar brevemente momentos en la historia, es decir, panoramas de cuándo surgen los estilos, que después los van a ver representados acá. En la colección hay muebles Luis XIII, XIV, entonces yo les quiero comentar qué pasaba en el siglo XVII o en el siglo XVI antes en Europa. Para que comprendan las formas, vamos a hablar un poquito de los revivals del siglo XIX y las analogías que hay en la colección Esteves. Después vamos a mencionar pintura, sobre todo pintura, escultura y arquitectura serán referencias, y obras que custodia el museo. Otras cosmovisiones en otras culturas, es decir, para nosotros, qué significa un mueble y qué significa a lo mejor para un pueblo africano del África Occidental, o para un pueblo precolombino. Vamos a hablar de vida cotidiana, de artes aplicadas, cocina, moda, accesorios de joyería y perfumes y diseño. Y un poquito del coleccionismo, que bueno, tenemos a Analía, que ha escrito bastante sobre el tema de coleccionismo, así que vamos a hacer referencia también a un sociólogo que se llama Bourdieu y al capital cultural simbólico. Bueno, si se lo olvidaron no importa, yo es porque siento que tengo que decirles, porque empiezo a hablar y digo, ¿para dónde esta señora va a ir? Así que por eso vamos a la primera. Bueno, lo primero que le quería contar, que el mueble, además de una necesidad que surge ya con el hombre de las cavernas, ¿no? Donde empiezan las primeras decoraciones, porque al vivir en las cavernas obviamente pintaba para hacerse un sitio de mayor calidez y también mágico, ¿no? Porque el hombre primitivo tenía que ir a la casa, entonces un mamut pintado o más o menos dibujado, ya cazado, le quitaba en la realidad fuerza al animal. Entonces hay una cosa mágica siempre en las decoraciones, ¿no? Que hay que pensar, y que esto es ancestral. Pero específicamente el mueble, por ejemplo en Egipto o en Mesopotamia, es símbolo de poder. ¿Por qué? Porque el trono es siempre el más ornamentado, el más decorado y tiene algo de sobrenatural. El ejemplo que están viendo, que es un mueble egipcio, más aproximadamente de la época de Tutankamón, tiene características que siguen hasta la realidad, hasta este momento. Por ejemplo, se rodeaban de decoraciones que tenían que ver con lo animal, porque así el faraón sentado allí, o el rey en el caso de Mesopotamia, podía tener la inteligencia del hombre y la fuerza del animal. Seguramente en sus casas, o en las casas de alguna
tía, abuela o gente de su linaje para arriba, tienen alguna mesa que apoya en garra de león, o un apoyabrazos que tiene la cabeza de un león. Nunca van a encontrar un pajarito, una paloma, porque eso no da fuerza y no hace que el faraón se sienta, se muestre como un ser sobrenatural. Y eso no solo pasaba con el asiento, con el trono. Fíjense que este tiene unas garras de un felino, termina en el apoyo. Vos mostrale. Y tiene también unos tacos, es decir, no apoya directamente sobre el piso, ¿no? Porque generalmente, bueno, así estaba más alto, es decir, los tronos son más grandes que los muebles que usa la gente común. Entonces, puse simplemente esto para sintetizar todo el mundo antiguo, ¿no? No voy a ir por Roma, ni por Grecia, ni Roma, porque quiero llegar a los muebles de Philippe Starck, y entonces no se puede. Pero bueno, que tengan ese concepto claro, que la silla, el mueble de sentar, o las mesas, siempre ha sido un objeto para realzar el poder simbólico de la persona. Y si ustedes piensan en una oficina, uno que ha recorrido desde el asistente de la secretaria hasta la dirección, en las direcciones ahora ya no hay ni asiento, pero digamos, bueno, en los casos de los museos itinerantes, como es uno de los que yo dirijo, pero por ejemplo las secretarias tienen una silla menos importante que el jefe, ¿no? Y siempre hay tamaños. En el Feng Shui, en otras culturas, dicen que el respaldo, la altura que tiene también es protectora, ¿no? Entonces, hay muchos enfoques sobre el mueble, hay que ver las técnicas, los colores, los materiales, y generalmente lo que se ha conservado más es lo que es de palacio, obviamente, porque lo de la gente común se pierde y es de elementos más rudimentarios. Ahora, gracias a la arqueología urbana, en todas partes del mundo se están rescatando pequeños objetos de los pueblos también, y entonces así completamos la historia, que no es solamente la de los reyes o de la gente de poder. Bueno, esto es para que piensen, yo les puse un mueble de asiento, pero puede ser una mesa, que siempre hay que mirar qué técnica tiene, cuánto tiempo puede llevar fabricarlo y todo eso. Obviamente nos está hablando de un estatus y de una jerarquía. Creo que son cuadros. Sí, sí, son los acontecimientos históricos, también por razones de tiempo. Digamos, los acontecimientos más importantes de la historia, además del nacimiento de Cristo, obviamente, yo puse el descubrimiento de América, porque la colección Esteves tiene muebles a partir del Renacimiento. Entonces quería decirles, es la época de Colón y de Leonardo da Vinci, para poner un descubridor y un artista, y decirles que marcarles el primero, ese, claro, ahí está con lo simbólico, para decirles que en ese momento el mueble era grande, ¿no? Bastante grande en el caso de gente de gobierno. Y era incómodo, era generalmente de madera. Se le ve la estructura, yo después cuando pasemos a la colección les voy a mostrar. Tenía que estar la estructura sostenida por travesaños abajo, porque si no las patas se abrían. Entonces, hasta bastante más adelante que se pierde, por ejemplo, en el rococó, que ya lo van a ver, ya el travesaño, que es eso que une las patas, ¿sí? Va a desaparecer, y la consecuencia es que visualmente es un mueble menos pesado. Bueno, entonces en el Renacimiento, que la van a ver, estamos en presencia de muebles grandes, pesados, que también sientan tipologías, y como en el Renacimiento nace en Italia fundamentalmente, vamos a ver que la tipología surge en Italia y después se va extendiendo por el resto de Europa. Aquí en la casa tienen muebles de Renacimiento español, inspirados en el Renacimiento italiano. Bueno, otro momento así a grandes rasgos en la historia que modifica, a través de las ideas se modifica la forma estética, por decirlo rápido, sería el siglo XVII, que es Analía, que les puse por el hecho más importante, a mi juicio, entre las muchas cosas que suceden, es la Contrarreforma, que empieza un poquito antes, ¿no? Porque empieza en el siglo XVI con la separación de los protestantes, que ya no siguen el papado. Y eso trae muchas consecuencias. Y sobre todo, además de una visión
religiosa, la pintura, la temática va a ser fundamentalmente religiosa, el martirio de los santos, son esos cuadros que en el barroco, siglo XVII, con la Contrarreforma, ¿sí? Son cuadros oscuros con una luz dirigida, donde se ve generalmente el sufrimiento del santo, sangrando, o de Cristos nazarenos, pero la Iglesia propone como una misión educativa a través del arte para conmover al espectador, para volver a llevarlos hacia la Iglesia católica, porque muchos habían tomado las filas del protestantismo, que no usa tanta imagen. Bueno, todo esto tiene que ver en el reflejo después en el mueble. Después otro momento, hasta ahora les dije descubrimiento de América por el Renacimiento, Contrarreforma en el siglo XVII, estamos haciendo un ping-pong de un hecho nada más histórico y lo que va a ser después un estilo. La Revolución Francesa, ya estamos siglo XVIII, 1789, que yo le puse un cuadro de David que es posterior, es de una revolución de 1848, pero igual es el proceso revolucionario. Las revoluciones llevan mucho tiempo y ya en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, que es el siglo XVIII, reitero, esos ideales de igualdad, fraternidad y libertad tampoco se cumplen demasiado, pero por lo menos estamos más cerca. Y la forma, el cambio de una forma de gobierno totalmente monárquica y de derecho divino, porque hasta el siglo XVIII los reyes tomaban el poder de los dioses, eso decían, ¿no? Imagínense entre esos muebles enormes que nos convencían y nos dejaban minúsculos, unas puertas enormes, el Palacio de Versalles. Bueno, todo eso, pasado a la Revolución Francesa, cambia el grupo de poder, porque ya no es más monarquía de derecho divino, y es la burguesía, que es una agente, ¿sí?, enriquecido por el comercio, pero sans noblesse, por eso se les dice snob, quiere decir sans noblesse, que no tienen sangre azul, los otros tampoco, pero por lo menos habían construido esa idea. Bueno, y obviamente queda también un montón de gente relegada con la burguesía en el poder, pero cambia el gusto. Cambia el gusto de lo que era para una élite, ahora pasa a un grupo un poco más amplio. Y entonces el mueble, la ropa, ¿qué más? La ropa, la vajilla, todo eso siempre se va aligerando y cambiando de materiales y de formas para que llegue a un grupo más grande. Bien, entonces les puse Renacimiento, Contrarreforma, Revolución Francesa, de David, de Delacroix, dije David en otro momento, perdón, es Delacroix, ese no, me quedé pensando que el otro es el de Napoleón, ese es de David, que es quien toma el poder, está corregido, dije mal, es Delacroix, y eso pasa porque estoy mal dormida. Necesito un café. Dentro de un ratito me lo tomo. Bueno, y le decía a David por Napoleón, que acá también tienen una pintura de David, y Napoleón otra vez vuelve desde un lugar de militar que no tiene, digamos, derecho divino, pero se atribuye una fuerza y llega a ser emperador de Francia. Entonces, para él, lo más importante es ser como los emperadores romanos. Entonces, van a ver que con este pequeño detalle, en los muebles estilo imperio o neoclásicos de su periodo, van a aparecer elementos que nos remiten a Roma, o a Grecia, ¿no? Desde cariátides, animales como águilas y emblemas que siempre con esta idea de fuerza y de poder y de admiración por los ideales grecorromanos. Y por último, no, eso ya está. Entonces, no, lo dije, gracias, no, lo dije para, después me iba a acercar. Muchísimas gracias. La siguiente. Bueno, y ahí están viendo cómo eran los muebles en el Renacimiento. Entonces, por ejemplo, una tipología es la de la silla Savonarola. Esa, que imagínense, es un mueble relativamente sencillo, de construcción no tan fácil, porque tiene como varas, ¿no?, que se van cruzando como en forma de X, presumiblemente inspirados en los muebles romanos. Muchas gracias. Y duros,
porque si no les ponen un almohadón son incómodos. Después tienen el casone, esa especie de baúl, que es muy interesante porque es un arcón renacentista de madera que se regalaba mucho para las bodas, porque se pintaba y los pintaban grandes artistas. El caso de Botticelli pintó algunos en sus momentos de crisis económica, y como bueno, eran tan ornamentados, eran una obra de arte, se regalaban para estos acontecimientos importantes. Pero lo que me interesa es que ustedes piensen que ya en Egipto hay muebles de guardado y en Mesopotamia, y se va como superando a través de los siglos, se va ornamentando más y se va sobrelevando, porque de los cofres surgen las cómodas después, pasando por estos arcones, y se les va agregando patas, altura, otras técnicas, pero el mueble de guardado estuvo siempre y va atravesando los distintos periodos. Bueno, después en España, por ejemplo, tienen el vargueño y la silla misionera, estos dos, ahí está. Que son, como ven, muebles bastante tendientes a la geometría, porque el Renacimiento, se acuerdan con la perspectiva, es como muy racional, porque es como los griegos también, racionales, de quienes se inspiran. En cambio hay otros movimientos, como vamos a ver, vieron el romanticismo en el caso de Delacroix, ese que le mostré, La libertad guiando al pueblo, es más arrebatado porque es romántico, ¿no? De otro movimiento. Entonces, a veces el arte, por decirlo en este desayuno muy simplemente, o sigue formas racionales o sigue formas más pasionales. Y hay muchísimos movimientos que toman la pasión como camino. Bueno, el vargueño, que no es el vargueño que ustedes le dicen en la casa donde guardan las copas. En el vargueño es un mueble español, típicamente español, hay aquí en la colección. Sí, me lo recuerdo ya de la otra vez y ayer lo estuve confirmando. El vargueño es un mueble, así como la Savonarola, la silla es italiana, la que vimos antes, la de las patas cruzadas, el vargueño es español, surge del pueblo de Vargas. Y como ustedes saben, en el sur de España estuvieron los moros, los árabes. Entonces dejaron todo el legado de los azulejos, de las mayólicas que tienen en este patio tan bello, y también eran muy complicados, muy ricos los muebles árabes, porque las casas eran muy sencillas, generalmente pintadas de blanco. Entonces el mueble era lo que demostraba el estatus. Esto tiene taraceas seguramente de nácar, el de la colección de acá y este que estoy mostrando, de madreperla, y es como un arcón que creció, que se les puso patas, tiene también fiadores, a veces mezclados en metal, y servía para guardar papeles importantes. No era para copas, como decimos vargueño. Y el nombre viene del pueblo de Vargas, de la región de Vargas, se cree. Algunos están separados de la mesa, como si fuera acá arriba, y tienen de lado, tienen manijas, porque viene del arcón que antes se transportaba. Bueno, pero ahí tienen, entonces, si quieren impresionar en un cóctel esta noche o así, entonces se puede decir, bueno, el vargueño, me encantan los vargueños, ¿qué son? Y dicen, todo. Bueno, otra cosa importante. Me está acotando acá la profesora que esta mesita tiene también los fiadores de metal, ¿no? O sea que viene a cuento. Y también las patas, generalmente la técnica del Renacimiento es el torneado, ¿no? Torno, ¿no? Que es algo bastante sencillo, bueno, no para mí, pero digamos, hay otras técnicas que van a ver que el calado, por ejemplo, anteriormente en el gótico, hacer esas formas tan ojivales que parecen encajes de madera, más complicado que tornear una pata. Bueno, entonces, no sé si los confundí mucho, les resumo hasta acá, el mueble tiene siempre una unión con el poder, depende del decorado que tenga la ornamentación. Van a tener en distintos momentos cambios. En el Renacimiento estas son las formas, maderas son generalmente oscuras. En el caso de España usan mucho taraceado y esta otra silla que está al lado del vargueño es la silla misionera, es la que llega con los españoles en la conquista. Es bastante simple, generalmente de cuero el asiento y el respaldo, tiene tachas para sujetar, pero estamos en presencia de un mueble bastante rígido. No está aquí la idea de confort, que va a surgir después, si me acuerdo, se las digo cuándo. Cuando aparezca la imagen, ¿sí? Bueno,
creo que por Renacimiento estamos al costado, puse lo que hay de estilo Renacimiento español en la colección Esteves, que si me ayuda, ¿está Verónica por acá? Verónica, que estaba, cuando esté la casa abierta y el museo, está entrando a la izquierda, no, a la derecha. La pregunta es, ella es guía de aquí, ayer conversé con ella, la colección Esteves de español, de muebles españoles, está entrando por Santa Fe a la izquierda. Muy bien, pasé a prueba. Bueno, entonces, fíjense que tiene travesaños, estos están tapizados porque son un poquito posteriores, pero tienen tachas. O sea, tapizado puede estar, generalmente está con cuero o con damascos, que es una tela también del mundo árabe. El mundo árabe lega todo eso a España y España nos lo da a nosotros, ¿no? Cuando vienen. Entonces, fíjense que son muebles pesados, con travesaño, porque todavía no hay una estructura que sostenga el mueble. Y en este caso las maderas son oscuras. Bien, vamos al barroco. Bueno, entre el Renacimiento y el barroco, es decir, entre los siglos XV y XVI, que es Renacimiento, y el siglo XVII, hay una transición, es decir, nunca pasa un acontecimiento y enseguida, bueno, no usamos más esto, ahora usamos esto. Hay procesos, es lento, y entonces a veces hay muebles o vestimenta que va a reflejar ese cambio más lento. Entonces, el estilo Luis XIII va a reflejar la idea de movimiento que es más típica del barroco. Pensemos en la Casa de Tucumán, seguramente acá habrá alguna columna, lo que se llama salomónica, los que tienen el frente de la Casa de Tucumán. Bueno, eso es una idea barroca, porque el barroco, además de esa oscuridad, teatralidad que yo les mencioné, que eran cuadros oscuros con una luz dirigida, también va a enfatizar el movimiento. Generalmente los cuadros están construidos sobre una diagonal. Ahí, sosténeme. Muchas gracias. Hay alguien que está puesto de esta manera, puede ser un caballo que tiene las patas levantadas, puede ser una lanza, barroco es Rubens, por ejemplo, y eso da idea de movimiento, porque estoy muy coreográfica hoy, porque en el Renacimiento, por ejemplo, la Gioconda está así, está no del todo frontal, pero está bastante frontal, o la Escuela de Atenas, de Rafael, es decir, miran hacia el frente. En el barroco el personaje está más movido. Esa misma idea de movimiento la van a tener las patas de los muebles, la van a tener la arquitectura. ¿Qué me queda? La ropa va a ser totalmente complicada, ahora les hablo de eso, pero lo que están viendo son patas torneadas que marcan un cambio del Renacimiento hacia el barroco. Y estamos en Luis XIII. Aquí tenemos también, abajo, si después ven la colección, tenemos una especie de consola o de mesa de arrimo, que tiene arriba unos candeleros, no, son candelabros de plata, candeleros de una vela, el candelabro es de más, y esa es el estilo Luis XIII. Obviamente los Luises son franceses, todos estos que estamos hablando, y estamos centrados en Versalles. Siguiente. Vamos al galope, ya estamos en el siglo XVII, de Egipto al siglo XVII. Bueno, en el siglo XVII la persona que gobierna Europa y que todos, gracias Analía, haceme acordar, decime, dentro de 2 siglos, avísame. Bueno, en el siglo XVII, los tiempos de Luis XIV, les decía que el rey Sol, el rey absoluto, dominaba Europa en el sentido que todas las cortes de los lugares más remotos querían parecerse a Versalles, y mucho más en el siglo siguiente, en el XVIII. Esta vida del barroco, que es complejo, que va pareja a la contrarreforma que les comentaba, tiene muebles terriblemente importantes, grandes y con técnicas maravillosas, pero en la corte de Luis XIV o de otros reyes europeos, ¿sí? La gente común hacía lo que podía y se sentaba como podía, a veces también en troncos. Pero, ¿cómo es complicado el barroco? Es complicado porque es todo teatral. Como yo les decía, la pintura es oscura, tiene una luz dirigida, la ropa también. Y hay como un momento en que los nobles salían a lucirse como si fuera un teatro, ¿no?
trajes muy, muy complicados con pieles, telas pesadas como terciopelos, colores oscuros, grandes melenas, a veces con ayudas de apliques, pero siempre estamos hablando de colores oscuros. Versalles, que marca esa idea de magnificencia, de tamaño enorme, que va a modificar Luis XIV y que va a servir para los reyes sucesivos de Francia, ornamentado con bellos jardines que tienen fragancias magníficas, que vamos a hablar también de eso dentro de un rato. Y, a ver qué más tengo. Bueno, y entonces un mueble que aparece ahí es el cabinet. El cabinet, que es como cabinet, se escribe con T final, tiene técnicas, es este que están viendo allí, como de incrustas de taraceas combinadas de distintos materiales, que puede ser carey, puede ser madreperla, marfil, metales, y todo eso lo realiza un señor que hace una técnica que se llama Charles Boulle, se escribe Boulle. Charles Boulle es el autor de esta técnica que, si señalas abajo donde están trabajando, es muy, muy complicada, con recortes de materiales de una primera parte que se combina después la parte positiva con una negativa y se hacen las superficies, por ejemplo, de las mesas o los frentes de los cabinets con estas técnicas tan costosas, desde el material hasta el tiempo que lleva. Bueno, abajo en la exposición tienen una marquetería o taracea de la técnica Boulle, pero es posterior, o sea, la técnica una vez que está se sigue usando por un tiempo. El ejemplo que tienen es de el estilo imperio de Napoleón III, el sobrino de Napoleón, o sea, siglo XIX. ¿Sí? Esa está abajo y van a ver lo que es ese trabajo de técnica Boulle, pero surge en este momento, cuando todo es complicado, desde la vestimenta hasta la comida, los jardines y los muebles, por supuesto, y la arquitectura. Yo les quería decir de la comida, por ejemplo, como estamos en tiempos de Luis XIV, seguramente vieron una película que se llama Vatel. Vatel era el maestro de ceremonias del Rey Sol, este rey tan absoluto que era terrible y que cuando quería saber la hora decía ¿qué hora es? Y todos por temor le contestaban la que usted quiera. Y también viene de él cuando firmaba algo. Ustedes son, bueno, a lo mejor no lo escucharon o acá no se dice, o es local. No creo que sea por una cuestión etaria. Pero había una frase que decía, porque se me da la real gana. ¿Alguien la dice? La dijo, la escuchó de una abuela, una nona. ¿Sí? Porque se me da la real gana. Bueno, eso es justamente, él firmaba diciendo parce que tout le monde est mon plaisir, que se traduce como porque se me da la gana, se me da la real gana porque era el rey. Entonces, era totalmente absoluto. También bailaba y creó la Academia de Danzas de l'Opéra de París, la que sigue en la actualidad, porque él bailaba y se puso un gordo, ¿no? Empezó a engordar y ahora les cuento de la comida, y entonces se le ocurrió que tenía que crear una academia con bailarines profesionales, que con modificaciones de la que surge ahora. Hay otra película que se llama Le Roi Danse, El Rey Baila. Tenía su maestro y bailaba él, y antes las fiestas duraban una semana, como se ve en la película Vatel, porque era muy difícil trasladarse con todo ese séquito, preparar la comida, y bailaba, el Rey Sol bailaba y le hacían la escenografía un poco a la manera de Víctor, y él era el bailarín. Y la gente miraba desde arriba, desde las galerías, miraba al rey y había que mirarlo de principio a fin, duraba 5 días, se ponía unos trajes maravillosos, y bueno, hizo de Apolo, que es un poco su emblema, ¿no? No podía ser de un campesino, tenía que ser un dios Apolo. Bueno, entonces, complejo el barroco, los muebles maravillosos, grandes, de escala grande. Hay muchos, ¿no? Un típico le puse el cabinet, pero no me basta todavía, me falta la comida de Vatel. Bueno, en el siglo XVII las cortes se
peleaban por tener el mejor cocinero, el mejor maestro de ceremonias, que no solo hacía la comida, la preparaba, los menús, sino también la danza, cómo se recibía. Obviamente cuando se trasladaban se quedaban una semana y la fiesta duraba mucho. Y Monsieur Vatel es el autor de la crema chantilly. Y eso se ve porque se quedó sin huevos, y entonces la chantilly no lleva huevos, ¿no? Esa es la pastelera. Bueno, entonces lo hizo bateando leche. Y también esa rivalidad se ve con la mayonesa, la mayonnaise, como dicen los franceses, porque es de la batalla de Mahón. O sea, cada uno tenía que tener la mejor cocina, el mejor vestuario, la mejor danza. Y bueno, le reconocemos, a pesar de su genio, a Luis XIV, la creación de la Academia de la Ópera de París para bailarines profesionales, y el poder disfrutar todavía con este señor Vatel de la crema chantilly. Y del Jardín de Versalles, bueno, es maravilloso porque Francia en este momento tiene como un clasicismo también marcado, o sea, a pesar de estar abierto a estas corrientes de movimiento, de teatralidad, también admira Grecia, tiene como una duración más larga ese idealismo griego, y entonces en estos jardines de Versalles tienen mucha escultura mitológica, ¿no? Y también lo que también me gusta, a mí me gusta comer, porque soy como don Odilo, nieta de gallegos, entonces por eso hablo tanto de la comida y de la historia. Pero les quería decir que en Versalles están las orangeries, ¿no? Que son como los jardines de invierno, un poco este es como un patio invernal, ¿no? Y la naranja durante mucho tiempo fue un objeto de lujo. Tanto que a los chicos, hasta el siglo XIX, antes de las Navidades, para las Navidades se les regalaba una naranja. Y era algo, o una manzana, por eso los arbolitos a veces tienen manzana, porque la fruta era algo muy especial. Y la naranja se introduce desde la época de Marco Polo, ¿no? Porque cuando vuelve de la China en la Edad Media, y Italia, como tiene calor, va a ser uno de los lugares más interesantes, pero a Francia, por ejemplo, no llega tanto la naranja. Cuando llega, la tienen que guardar del frío en estos invernaderos que se llaman, bueno, en el caso de Versalles, l'orangerie, ¿no? Orange es naranja en francés. Y bueno, a mí me encantan esos arbolitos que tienen las naranjas. Y la naranja también se usa en perfumería. Vamos a ver cuándo. La siguiente. ¿Vamos bien? Pueden, si se aburren, pueden acercarse al café. Yo me voy a tomar un sorbo por el sueño. Bueno, acá tienen otra vez la técnica Bull. La técnica con mucho dorado. El dorado siempre es muy real, porque es caro el dorado a la hoja, y a veces incrustaciones de bronce también, que durante el siglo XVIII se van a usar más todavía. Bueno, acá tienen los típicos, los bureaux, que son escritorios, que es el de Luis XIV, que tiene 6 patas para complicar, y fíjense que tiene como aspas para unir, y la técnica Bull. Y en pueden ver las aplicaciones que se llaman crescent se escribe, y que va a ser también otra técnica de aplicar bronces dorados, que en el siglo XVIII va a ser más fuerte todavía. Bueno, estos ven que son muebles complicados, como les decía, el barroco es complicado. No es el único mueble complicado, pero es complicado en la historia. Bien, pero antes de pasar a la siguiente, que es esta, la siguiente es esa. Bien, ya les dije que, a ver, les voy a decir algo de la ropa hasta ahora. En Egipto, en Grecia, lo frecuente es que la mujer sea como una columna, ¿no? No tiene aditamentos para los costados, por decir una cosa simple. En Grecia, por ejemplo, cada vez que tenían más pliegues, era más rica la persona. ¿Por qué? Se les ocurre esta sola pregunta, y después hablo porque no va a alcanzar el tiempo. ¿Se le ocurren por qué si tenían más pliegues eran más ricos? Perfecto, no solo más tela, sino servidumbre que se les ayudara a poner, porque la costura no estaba bien vista en Grecia.
nada que fuera manual. Entonces, cada vez que ven un chitón griego, una túnica, por decirlo de manera rápida, fíjense la cantidad de pliegues y eso ya les va a dar el estatus social de la persona. O sea, el mueble marca un estatus y la vestimenta también. Bien, después, en la Edad Media, hay una frase que me encanta que es de Lola Gavarrón, que es una periodista española y también historiadora, que dice que las mujeres, los muebles y los edificios a lo largo de la historia tienen la misma forma. Por ejemplo, si piensan en una catedral gótica que va hacia arriba, piensan en el sombrero alargado de muchas películas que habrán visto de la Edad Media, tiene la misma forma. Y el mueble también, porque los muebles, para que los imaginen, porque no hay acá muebles góticos, por lo menos el inventario que yo revisé, son esas sillas que también van marcando el arco ojival hacia arriba, ¿no? Del periodo medieval, y tienen mucho calado. Entonces, la forma de los respaldos de una silla gótica o de una vestimenta gótica o de un edificio, siguen la misma forma. Y eso es así a lo largo del tiempo. La del hombre no, es la de la mujer, que le ponen y le sacan aditamentos y que nos está hablando obviamente de mucha incomodidad para los movimientos. Entonces, piensen que estos muebles complicados llevan vestimentas complicadas para sentarse, ¿no? Y que siempre es como un halo que expande a la persona y que le da un aura de importancia. Y que va a estar agregado esa aura que no se ve por el perfume. Pero eso se los cuento dentro de un ratito. El perfume expande a la persona. Bueno, a la imagen por lo menos. Bien, vamos al siglo XVIII, que todos conocen, es la época de las pelucas, ya está, de las pelucas blancas. Lo que pasa es que yo no veo nada con estos anteojos porque los perdí. Bueno, entonces, en el siglo XVIII también tenemos un acontecimiento importante que va a cambiar de esas formas de colores pasteles, donde cambió el color del barroco, que es oscuro, ¿se acuerdan?, a colores más pasteles, más celestes, más grises. Y la mujer, en lugar de ponerse guardainfantes, que generalmente eran o de ramas de árboles o de metal incluso, y de tener corset, todo por abajo, eso era muy complicado, pasa a estos colores más claros y a tener lo que se llama panier. El panier son como dos cestas de pan, de mimbre, que se llevan acá y acá. Un poco, no del todo como las meninas, bueno, que es del 17, pero un poco esa silueta de caderas grandes que nos está hablando de la fertilidad de la mujer. Tan grandes que para pasar las puertas a veces no las podían pasar así, tenían que moverse de costado. La historia de la gestualidad, por ejemplo, también me parece lindísimo tema de estudio. Son todas cosas nuevas de la historiografía, ¿no? Bueno, y entonces, ¿a dónde vamos con esto? Que del rey tan absoluto, que era Luis XIV, el que tenía Versalles, el que tenía los cabinets, la técnica Bull, cuando muere, le tienen que poner un regente, y el regente no tenía las dotes autoritarias que tenía él. Entonces, Versalles, que era un palacio grande, se va haciendo de espacios más chiquititos. Y en esos espacios, no, tampoco tan chiquitos como en mi casa, digamos, comparado con lo que era antes, a lo mejor de un apartement, hacían 2. ¿Por qué? Porque la vida amorosa también era relajada, todos salían con todos, había mucha intriga. Esto se ve muy bien en la película Relaciones Peligrosas, o el conde, vizconde o algo así de Valmont, que se hicieron en la misma época. Bueno, y entonces, para esos espacios que son más chicos, el mueble tiene que cambiar de escala y se hace un poquito más chico. Y acá es donde surge la idea de confort, del savoir-vivre, como dicen los franceses, del saber vivir. Los sillones y las sillas, los muebles de asiento, empiezan a estar más mulliditos, rellenos con distintos tipos de algodón y con tapizados. Empiezan, en lugar de ser tan grandes, a ser varios chiquititos. Y en este momento, estamos hablando siempre de las cortes, aparecen muebles para jugar a las cartas, para tejer, para escribir cartas, y sillas para mirar, jugar a las cartas. O sea, repito, era tanta la cantidad de muebles que había una silla que se llamaba la voyeuse, que siempre impacta hablar en francés, ¿no?
es para tener como una almohadita acá y apoyar el brazo, y esa sociedad que era tan ociosa y que no hacía nada en la corte, miraba jugar a las cartas. A mí ni me gusta jugar a las cartas, ni podría jugar a las cartas, pero les cuento las de la silla esta Voyage, porque es tan absurdo, ¿no? Pensar una silla no para que jueguen, para que miren jugar a las cartas. Bueno, para jugar al trick-track, que es una especie de ajedrez. Bueno, una sociedad que en la corte la pasaba bomba. Y entonces, acá en la colección tienen sillas, tanto de regencia, no, que fue el regente, después viene Luis XV y después Luis XVI. Las patas Luis XV, si bien empiezan un poquito antes, pero se las llaman Luis XV, son las cabriolet, las que tienen como una carriole, como una cabrita saltando, entonces están, es esta, marcales, desde el arranque, ¿no? Tienen esa pata curva. Y ahí tienen a la señora con una ropa interior que la puse más arriba. La porcelana que también hay espléndidos objetos de porcelana en la colección Esteves, que después van a aparecer. De la porcelana ahora les voy a contar algo. Hay juegos de vajilla para tomar chocolate, que ya había llegado de América, había pasado por España y había conquistado las cortes. De hecho, hay una chocolatera exhibida abajo, en bordo y blanco es el juego. Está entrando por la calle de San Lorenzo a la derecha. Pues yo me tengo que ubicar y entonces les cuento, como estoy segura, porque ayer decía, entrando a la derecha, a la izquierda, estoy segura que es así. Muy bien. Bueno, entonces, la porcelana también hacía las delicias de esa corte, y tirarse en un sillón y pasarse horas y en sillas conversando, ¿no? Porque la corte no tenía que trabajar, tenía que pasarla muy bien. Y bueno, con todo esto, más un poquito de ópera y de canto, terminaban los días con mucho placer y mucho engaño. Bien, entonces, de esa silueta de la primera parte del siglo XVIII, que es el rococó, porque está adornado con rocallas y con florcitas y con todo lo que lleva mucho tiempo y técnicas de dorado, pasamos en la segunda mitad del siglo XVIII a la forma neoclásica, es decir, de una señora que ocupa mucho lugar, pasamos otra vez a la mujer columna como en Grecia. ¿Sí? Entienden cuando digo mujer columna, que es como recta. Bien, entonces lo que ustedes llaman corte princesa se impone, y ahí tenemos el hecho de la Revolución Francesa. O sea, María Antonieta pasa por dos tipos de vestidos. El vestido más amplio con panier, a un vestido más recto. Y esa segunda parte neoclásica dura hasta después de la Revolución Francesa, están viendo, díganme que sí, la serie Bridgerton. Levante la mano quien sí. Bastante, mírenla, que es muy linda. No es histórica, es de época, pero no es histórica. Están un poco cambiados los colores de la ropa, pero sí tienen el corte princesa. Aparte bailan como en el siglo XVIII, minué, es 1813 esa. Como en el siglo XVIII todavía, pero con canciones modernas como de Madonna y demás. Entonces es muy interesante ver la coreografía. Y ya que me metí con la danza, después van a ver abajo, hay una porcelana que están bailando minué. En la historia de la danza, algo que me interesa mucho a mí es primero que siempre el baile relaciona también el de los pueblos primeros con lo trascendente, es decir, con las divinidades. Dicen que el hombre antes de hablar bailó. Y entonces esos movimientos se ve también la situación sociológica. El hombre y la mujer no podían estar, digamos, hasta el siglo XX, creo, juntos, bailando juntos. Entonces por eso hay como pases en el baile, si vieron Shakespeare enamorado, por ejemplo, los bailes son como con trenzas donde una no puede bailar con el mismo partener todo el tiempo porque algo peligroso podía pasar. Bueno, recién con el vals, que esto es más popular, el vals, o en las danzas populares, el hombre y la mujer hacen la misma figura y pueden estar
Es decir, los pueblos son más permisivos en ese sentido, las danzas populares me refiero, pero en las cortes o en los lugares de estatus, la danza siempre implica tomarse por un rato con un caballero y cambiar al ratito, o en el vals, que los dos hacen el mismo paso. Y la mujer tiene que hacer lo mismo que hace el hombre, agarrado. Ahora, con el tango, que es posterior, ¿no? Y acá, ahí el hombre y la mujer hacen figuras distintas, es destacable eso, porque en la historia de la danza no se ve mucho. Y después se separan, hay una teoría que dice que el hombre y la mujer, cuando hay un problema mundial, la danza se abraza. Por ejemplo, el bolero resurge con el SIDA, las canciones lentas, ¿no? Se suelta cuando se siente más libre, por ejemplo, en el twist, en los 60, que baila separado. El rock, que es de los 50, allí está entre medio, porque se agarra, ¿no?, para revolearla a la bailarina y hacerle piruetas. Pero, digamos, fíjense todos los puntos distintos que hay para acercarse a cada una de las manifestaciones artísticas, ¿no?, desde el punto de vista sociológico, antropológico y todo esto. Bueno, cuestión que en esta época que se bailaba en minué y gavotas, no era siempre con la misma persona y había un intercambio. Todo esto para decirles que abajo hay una porcelana que está tomados bailando el minué, y decirles algo de las porcelanas. Las porcelanas de China, como saben, y desde Marco Polo ya se tiene contacto con estas porcelanas. Generalmente, a ver, otra pregunta, ¿de qué color se imaginan las porcelanas? Si yo digo porcelana, más rápido, porcelana, ¿cómo? Blanca. Muy bien, blancas o blancas y celeste. Bueno, la blanca y celeste no es la mejor porcelana de China, pero es preciosa y es la que más impactó en Occidente. De hecho, estuvieron desde el siglo XII hasta fines del siglo XVII y sobre todo en el XVIII en poder imitar la pasta en Europa. Entonces, entre medio, ¿qué hacían? Las traían en buques y eran carísimas estas porcelanas porque implicaban el comercio con la Compañía de las Indias, que eran empresas que cada nación tenía. Por ejemplo, la de Holanda fue muy importante, la de Inglaterra también, y bueno, hasta el momento en que pueden, en el siglo XVIII, en este momento que estamos viendo, fabricarla con auspicio, sponsors. No, eso no. Bueno, pero el que hacía esa misión, que el apoyo real. Entonces, la porcelana de Sèvres, que hay aquí en cuantiosas representaciones de Limoges, de Sèvres, Capodimonte en Italia, por ejemplo, Limoges es francesa, Meissen es alemana, Capodimonte es en Italia, es decir, cada nación empieza a producir la porcelana y en las cortes hay un uso profuso de todo esto. Entonces, bueno, siglo XVIII, colores pasteles, escala más chiquita en los muebles, hay un cambio porque no es el poder absoluto, es algo más libertino, la idea de confort, muchos muebles chiquitos, o sea, el petit meuble, y patas que pueden ser tanto cabriolet, si son de la primera parte, o neoclásicas. ¿Estamos con el 18? Bueno, ¿por qué se produce ese cambio de silueta? Tanto la mujer, que ocupaba espacio, a la columna, bueno, por cuestiones de carácter igual puede ser a lo mejor más molesto que la mujer columna moleste un poco, no solo por el espacio que ocupa, ¿no?, pero digamos en cuanto a la vestimenta estamos analizando. Bueno, ¿por qué se produce ese cambio? Porque hay un descubrimiento arqueológico en Herculano y Pompeya, ahí tienen las fechas, del siglo XVIII también, primera parte y mediados. Estas eran ciudades que habían estado cubiertas por la lava del volcán, entonces cuando empiezan a cavar, que se hace durante mucho tiempo, no es en estos 2 años, empiezan a encontrar y salen a la superficie esculturas de forma griega o de forma romana que son más rectas, más racionales, más lisas. Entonces se pone una moda otra vez donde se visten como en la película Bridgerton, o lo que veíamos recién del talle Imperio Princesa, con muy poca ropa interior, con muy poca ropa exterior, se pegaban unos resfriados y unas pulmonías porque la muselina no era para el clima europeo y se usaban unos saquitos cortos que se llaman
Spencer, que eran por un noble inglés que se había quemado, eso son leyendas pero interesantes, se había quemado las levitas de atrás, entonces quedó cortito, y se llamaba Spencer, como la Lady Di. Bueno, entonces, ya una vez que hay estos cambios, todos hacían lo que se llamaba el Grand Tour. Vieron que Colin, para los que siguen Bridgerton, Colin siempre quiere ir a Grecia y a Roma porque era lo que estaba de moda, y hacían tours los artistas y volvían cambiando radicalmente sus formas, sobre todo los estilos ingleses, inspirándose en esas formas tan limpias del mundo grecorromano. Bueno, ahí tienen una mujer de que sale a la luz, ¿no? Con esa forma que deja ese perímetro tan grande. Y vamos a la colección Esteves, ahí tienen estos silloncitos que están, en el parlor, cuando abran, porque era el lugar destinado a la conversación. Ven que son muebles pequeños, porque una vez que acontece que hay un hecho que cambia, ya no es más monarquía de derecho divino, lo que pasó con el rococó, que cambió la escala, ya no vuelve el mueble enorme, eso ya queda. Entonces, a lo mejor en el neoclásico, como otra vez es una vuelta a lo greco-romano, como fue el Renacimiento, tienen columnas o tienen frontones triangulares por las formas incorporados al mueble, pero el tamaño es distinto, porque ya entre medio pasó el poder de los reyes absoluto y seguimos con el rococó, que es más frívolo. Igual tiene mucho poder, pero ya se les viene la Revolución de 1789. Bueno, entonces fíjense siempre las patas que definen los estilos, acá incluso en la colección. Estas son patas Luis XVI, porque son rectas, o sea que es neoclásico, no rococó. Pero la forma se parece, ¿no? La idea de confort sigue. Bien, lo siguiente, siglo XIX ya. Bueno, después de ahora viene esto, por eso pensé. Después de la Revolución Francesa, 1789, que como les digo es un periodo revolucionario, no es que decapitan a María Antonieta en 1789, faltan unos años, 3 años, la tienen presa, lo mismo a Luis XVI. Después van probando distintas formas de gobierno, más parlamentarias, no tan absolutas, se terminó el antiguo régimen, que es la monarquía, y aparece después de todos estos conflictos, sin duda muchos bastante violentos de la revolución, aparece la figura de Napoleón Bonaparte, que primero él es partidario de la Revolución Francesa, pero después, obviamente, el ego puede más, su capacidad de militar tan grande hace extender los dominios de Francia, y entramos en un periodo donde también invade España, y de eso es consecuencia nuestra independencia, nuestro primer gobierno patrio, ¿no? El 25 de mayo. Ahora, últimamente en la historiografía también está tomando importancia los perfumes, los olores, porque nos terminan de redondear la historia, en cierto modo. Con lo de la pandemia, también lo que aconteció es que surgió que el perfume, en la Edad Media, cuando fue la peste negra, y en otros periodos que se reiteró, los médicos tenían siempre una máscara con una nariz grande que se llenaba de hierbas perfumadas porque era un modo de proteger el contagio, ¿no? Y también había como el perfume como medicina. Yo hablaba ayer, ¿no?, con Andrea, que voy a decir una marca, pero no es de perfumes, es de pomada, el Vic Vaporub, que nos ponemos, ¿no? O sea que tiene el olor, tanto la enfermedad tiene mal olor, o sea, el enfermo a veces huele mal porque hay algo no propio de salud, y también el perfume que fue usado durante mucho tiempo como remedio, además de plegaria a los dioses, porque la palabra perfume viene de perfumum, que significa a través del humo,
y era el modo como desde Mesopotamia y Grecia subían las columnas de resinas, de incienso, por ejemplo, para pedir favores a los dioses, y esto después se va a incorporar también al cristianismo, con el botafumeiro, por ejemplo, de Santiago de Compostela, que es para un poco quitar los gérmenes que podían traer los peregrinos después de caminar tanto y de bañarse poco. Bueno, todo esto para decirle que hay distintas formas de aproximarse al perfume. Y en el caso de Napoleón, que es la figura que estamos viendo, este es Napoleón, perdón, este es el sobrino de Napoleón, pero digo, después de la Revolución Francesa toma el poder Napoleón, el que todos conocemos, el Napoleón Bonaparte. Bueno, y entonces él era un fanático de esta colonia que ahora les voy a compartir, que es la colonia, el agua de Colonia. Aquí agarren uno y lo huelan. No tiene 70% de alcohol, de manera que me dijo la empresa que ayuda a no contagiarse. O sea, porque tiene alcohol. Es como si estuvieran... Bueno, ese perfume lo usó Napoleón, sigue en mercado. Hay 2 marcas que lo usan, no las voy a decir para que no piensen que estoy haciendo propaganda. Hay 2 marcas que reproducen la fórmula del agua de Colonia, que la hace un italiano y después se la da al sobrino. El sobrino se instala en Colonia y por eso se llama, en Colonia, Alemania, por eso se llama agua de Colonia. Y se sigue fabricando, ya les digo, bajo un nombre francés y un nombre alemán. La que están oliendo ahora es alemana. Y ese perfume es el también, como estamos en la semana de mayo, el que usaba Manuel Joaquín del Corazón de Jesús, Belgrano. Ya dijiste que no ibas a hacer propaganda. ¿Podés decirlo al nombre? Total, no te van a pagar nada. No, pero... A ver, no sé, tengo que consultar con Analía. ¿Analía? Perdón, me preguntan la marca. Yo no quiero hacer publicidad, ¿la digo? Bueno, las 2 marcas voy a nombrar. Esto es gentileza igual de 4711. 4711 se llama la marca. Y la otra, la francesa, es Jean-Marie Farina de Roger Gallet. Las 2 son las fórmulas originales. Las colonias tienen naranja, es decir, esa nota que sale es un cítrico generalmente. No dura mucho porque es colonia y tiene 70% de alcohol, que hoy por el virus nos viene muy bien. Bueno, les quería decir que se llama 4711 porque es el número de la calle de las campanas. Es decir, la fábrica, que si van a Alemania, sábado, domingo o la próxima semana, pueden ir a la calle de las campanas y buscan este número y está la fábrica que sigue, pero miren el tiempo que pasó, ¿no? Es del siglo XVIII, antes que Napoleón, pero Napoleón se hace fanático y se llevaba una botellita que se le ponía en la bota, que es alargadita, bueno. Además se podía tomar, porque el perfume tenía una misión curativa, ¿se acuerdan que le dije? Bueno, pero este se podía tomar, ahora no creo, pero el original no se los aconsejo, se podía tomar también, porque era para curar el estómago, y también esa función medicinal que tenía el perfume, la va a tener el kifi, que es el primer perfume, es como un incienso egipcio, o sea que desde el arranque el perfume tiene esa misión religiosa, medicinal y de seducción, pero eso se los cuento a fin de año. Bueno, después de Napoleón, el mueble, bueno, seguimos con estilo neoclásico todavía, desde antes de que decapitaran, guillotinaran a María Antonieta, hasta Napoleón, y sigue un tiempo más el neoclasicismo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los muebles? Elementos que nos remiten otra vez a Grecia y a Roma, ¿no? Águilas, animales de poder, laureles, porque el laurel es la victoria, la N de Napoleón por una cuestión egocéntrica, cariátides, ¿saben qué son las cariátidas, no? Bueno, que a lo mejor en los arranques van a encontrar figuras mitológicas. Después de Napoleón, vienen otra serie de gobiernos y en un momento eligen al sobrino de Napoleón Bonaparte,
que es Napoleón III. Y a este periodo se lo llama Segundo Imperio. No tenía los dones de Napoleón, que nos guste o no era un excelente militar y extendió los límites de Francia, y los franceses en cierto modo también lo veneran un poco por eso, pero llegó a gobernar Francia y se casó con una española que es Eugenia de Montijo. A los dos los están viendo ahí en un retrato, y esto también, a partir de ahí, empieza un tipo de mueble. En la corte sigue siendo un mueble refinado, pero en la corte, en los palacios, pero en la corte ya empieza a tener maderas menos interesantes, la calidad de la madera es una variante, no a lo mejor la forma de ornamentación, pero sí las maderas que se van abaratando. Porque recuerden que ahora ya no estamos en formas absolutas de gobierno ni monárquicas, sino, aunque sean monárquicas como el emperador Napoleón Bonaparte o el caso del sobrino, son formas más blandas y compartidas, o que llegan por elección a ser emperadores por apoyo. No digo populares, pero sí de los sectores burgueses. Bueno, entonces nos encontramos con un mueble que abajo está marcado y que tiene la técnica crescent de bronces aplicada, y esa técnica que yo les había dicho que era del barroco, que se llamaba como la de las materiales Carey, sí, pero le dije el nombre de la técnica. No me estudiaron. Bull, la técnica Bull, La técnica Bull. Bueno, no importa, ya la van a... Entonces, esa que mezclaban, que estaba el señor recortando, que era Carey, nácar, Madepe, bueno, eso lo tienen aplicado, esa técnica, a un estilo Napoleón III, sobrino de Napoleón. Bueno, acá me acuerdo de algo que comentábamos cuando estudiábamos, que... ahora no me acuerdo, creo que era Víctor Hugo el que lo contaba, que cuando Napoleón tiene primero todos los momentos de esplendor, pero después va teniendo fracasos, ¿no? En Waterloo, después lo llevan a la isla de Santa Elena y demás. Entonces, cada vez que tiene un fracaso, sí creo que es, lo podrías googlear después, Lamentaciones, si es de Víctor Hugo, Châtiment en francés. Que, por ejemplo, Napoleón hablaba con Dios figuradamente en ese escrito y decía, este es mi castigo por todo lo que hice mal. Le preguntaba a Dios. Dios le decía, pas encore, porque está escrita en francés. Todavía no, espera. Cuando lo mandan a Santa Elena, dice, ay, este es mi castigo. No, pas encore, le dice Dios. Hasta que tiene el sobrino en el poder. Y dice, voilà, este es tu castigo. Tener un sobrino como el que tuvo, que con el nombre de Napoleón no hizo todo lo que hizo su tío. Bueno, pero el mueble se refleja en estos bronces, en estas técnicas. Y fíjense que mantiene, en este caso, la pata un poco cabriolé, porque ya los estilos se van mezclando, ¿no? Usando distintas cosas que en su momento habían sido interesantes. Profesora Driussi, ¿tiene la respuesta? Bueno, búscala y avisan. Bueno, vamos, esto fue un panorama muy rápido. Vamos a la siguiente, saltando, nos quedamos en el siglo XIX. Recuerden que en el siglo XIX ya está instalado en el poder la burguesía, o sea, la gente que no era noble o que no venía de derecho divino, que los hijos heredaban a los padres en la corona, ¿no? Bueno, entonces, les quería decir algo más. Ahora vamos un poquito a la sociología. Toda clase en ascenso, todo sector social, no clase, sector social, grupo, que está ascendiendo, siempre copia las pautas del sector que está arriba. Por ejemplo, la burguesía copia los modos de la aristocracia, pero un poco más empobrecido, porque tiene que llegar a más gente. ¿Y por qué pasa esto? Porque no están seguros de su gusto. Hay que legitimarlo. Entonces, si la corte usaba encaje, la burguesía va a usar crochet. Pero, es decir, imita. Yo me acuerdo cuando se pusieron de moda los macarons, que acá, digamos ahora, que costaban muy caros, hasta que McDonald's sacó una línea barata. Después ya le resultó caro y tampoco estaba. Pero era bonito, por lo menos uno accedía al color. Entonces, uno siempre imita al sector que lo tienen original. Y bueno, si da felicidad, sea original o no, también uno con fantasías. Yo, por ejemplo, tengo una esmeralda que me regaló
Michael, el hijo de, el de que hizo La Esmeralda Perdida, En busca de la Esmeralda Perdida. Mi cinematografía me delata que está casado con Catherine Zeta-Jones, por favor. Michael Douglas me regaló cuando filmó esa película un vidrio verde, pero para mí tiene lo mismo que si fuera una esmeralda. Bueno, entonces les digo esto, que va a haber como cierta imitación de los grupos hacia arriba. Y también pasa que es contradictorio, porque la burguesía instalada en el poder... Me tomo. Bueno, estamos buscando lo de, para confirmarle si es Víctor Hugo, lo Châtiment de Napoleón. ¿Está confirmado? Bueno, entonces sí, está chequeado, porque a veces vieron como me confundí con Delacroix, que digo un nombre y es otro. Bueno, eso es. Bueno, entonces le decía que es a veces contradictorio en esta imitación por buscar la forma, porque no están seguros de su propio gusto. El gusto hay que legitimarlo, entonces se parecen. Y contradictorio porque hicieron la Revolución Francesa, la burguesía, para modificar el aporte de hecho de vino, después terminan ornamentando las casas con estilos reales, como el Luis XV, Luis XVI, ¿entienden? Y eso pasó también acá en Argentina. Desde 1910, cuando se hace el centenario, se llega al centenario de la Revolución de Mayo, en muchas casas de coleccionismo, bueno, se elegía al presidente, estábamos contentos que nos habíamos separado de España, pero de repente se compraba un mueble español, ¿no? O un mueble peor, Luis XV o Luis XVI, a mí me encantan, pero lo que quiero decir que desde dónde se mira, tiene que ser un mueble republicano, si nuestras ideas son republicanas, bueno, crear un mueble que sea representativo de esas ideas, pero y también hay un eclecticismo muy... Que se mezclan estilos acá desde 1910, una mesa inglesa con una francesa y una española, y entonces eso es una característica muy, muy nuestra. Bueno, haciendo un salto y dicho esto, y recordando a Pierre Bourdieu, que es un sociólogo, que dice que los grupos tienen... buscan la distinción, todos buscamos la distinción. De hecho, hay un escrito muy famoso de él que se llama así, y que justamente dice esto en términos más difíciles, pero que sería que, yo lo comentaba ayer, ¿no?, con vos, que el hecho de la imitación está determinado por el grupo, el gusto se determina por el grupo que está en el poder. Cuando... En distintas escalas económicas, pero por ejemplo, cuando el gusto era el aristocrático, era, bueno, a lo mejor era falso, pero hasta los sectores inferiores usaban la pata cabriolet, ¿me entienden?, en el mueble, no de la misma madera, de maderas más finas, perdón, más baratas y a lo mejor con menos ornamentación, pero la estética estaba tomada de la aristocracia. Cuando llega la burguesía, copia un poco a la aristocracia, pero ya las maderas son más baratas. O surgen otros tipos de muebles, como por ejemplo en Austria, que surge un mueble que se llama Biedermeier, que no tiene la colección. Biedermeier no tiene. Que son muebles como si fuera el napoleónico, pero en maderas frutales, color clarito, con alguna que otra columna para imitar a Grecia, pero ya con menos ornamentación. Entonces, Bourdieu dice eso, que el gusto, eso que creemos que es innato en uno, está condicionado por el sector social al que pertenecemos. Y por eso la comida que comemos también tiene que ver con la costumbre de nuestro grupo social, y a veces decimos, ay, tenemos buen gusto, y para lo que para nosotros es buen gusto, para otro puede ser no buen gusto, y ni hablar si pensamos en otras culturas, ¿no? Porque las colecciones generalmente se hicieron sobre arte europeo, no sobre arte, la colección. Acá sé que hay colección precolombina, que si me acuerdo vamos a decir algo, pero por ejemplo el arte africano, que es a lo que yo me dedico, no está muy presente en las colecciones particulares. Los Anchorena tuvieron, el museo, Cristina, ayúdame, el museo de la facultad, ¿cómo se llama? No, el que está en la calle Balcarce Moreno. Ambrosetti. El museo Ambrosetti tiene colección.
Sí, el de Buenos Aires, digo. Pero, digamos, no estaba bien visto tener una pieza africana. Sí tener una pieza francesa, o lo que hablamos ayer de lo oriental, ¿no? Y ahora ya me acerco a 1920, que es justo la época en que Esteves empieza a comprar, empieza a coleccionar, ¿no? ¿Por qué hay tanta cosa exótica? Y ahora vamos a ver. Bueno, dejando el siglo XIX, ¿cómo? Sí. Sí, bueno, él era gallego, como mi familia. Bueno, entonces, lo que les decía, haciendo un salto, porque nos vamos a saltar el Art Nouveau, toda la época de los impresionistas, un poquito antes, pero no da el tiempo para hacer todo. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué pasa en el siglo XX. Toda esta cosa, que fíjense qué curiosa, que llevaba el nombre, los estilos en muebles llevaban el nombre de los reyes, Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, XVI, después nos saltamos. Aparecen diseñadores ya en el siglo XIX como Tonet, y lo que ustedes llaman el mueble vienés, que ya lleva el nombre del diseñador, ¿no? O Chippendale en Inglaterra, o Adams. Bueno, entonces ahí empieza en el siglo XIX, un poquito antes con el neoclasicismo, los nombres de los diseñadores, cuando ya el poder absoluto está en decadencia. Bueno, ¿y qué aporta el siglo XX? Aporta la funcionalidad. Es decir, una silla siempre técnica complicada o sencilla sirvió para algo, para sentarse, la mesa para apoyar. La mesa, me olvidé contarles que vieron que uno dice todavía poner y sacar la mesa, es porque en la Edad Media la mesa no era un mueble físico, era un caballete con una tabla, entonces se ponía y se sacaba. Y los muebles, que eran pocos, se ponían perimetralmente. Eso también para los de decoración es una idea, cómo se distribuye. Bueno, el siglo XX lo que va a aportar con una escuela maravillosa que se llama la Escuela de Bauhaus, que es una escuela también alemana, Escuela Alemana de la Construcción, de 1919 a 1933, reúne las mejores inteligencias o mentalidades de diseño y los mejores artistas que, contradictoriamente al tiempo que van transitando, donde la mujer todavía se vestía con corset, con forma considerada como una flor, y con muebles eclécticos, pesados, historicistas, es decir, historicista es el mueble que piensa en hacer presente una forma del pasado, en reproducir una forma pasada con máquina, ya no artesanalmente, que va perdiendo calidad, apuesta a muebles en metal, por ejemplo, y estas formas. Este es el de Gropius, ¿no? El primero, que fíjense que se puede plegar, está hecho sin tapizado, con cuero, y el metal es un material industrial, porque para no atentar contra el uso de las cosas naturales. Bueno, esta escuela fue maravillosa, en cuanto al diseño, no voy a extenderme porque todo el mundo la conoce, y decía que todo objeto bien diseñado debe invitar a su uso. O sea, la silla me tiene que dar ganas de sentarme y la porcelana me tiene que dar ganas de tomar. Esa es la idea, la importancia del buen diseño, de lo que nos atraen los objetos. La tapa de un libro me tiene que invitar a leerlo. Y ahí ya entramos en el campo del diseño y la relación con la industria. Bueno, fíjense que en la de abajo, que es de Marcel Breuer, el que dirigía el taller en esa Bauhaus de muebles, rompe con el apoyo en 4 patas. ¿Qué travesaño habrá dicho? ¿Qué le voy a poner travesaño si me alcanza con esta estructura? ¿No? Y es una silla de 1920 algo esta, que uno lo encuentra bueno, por lo menos en Buenos Aires, en consultorios, en alguna que otra casa, pero en realidad todavía sigue pareciendo frío, lo que dice la gente, no, pero eso es frío. Va en gustos, ¿no? Y sobre gustos hay mucho escrito ahora. Bueno, esas dos son de 1920, increíble. Eso es lo despojado del diseño del siglo XX. La del medio es un bar, un bar chiquito, Art Deco. Yo sé que acá en Rosario tienen edificios maravillosos, yo me dedico al Art Deco África y al Art Deco. Y entonces les quería contar que el Art Deco viene después, por ahí por los años 20 también,
paralelo a la Bauhaus, viene con una carga de geometría, de formas simples y materiales exóticos, porque viene después de otro que no vimos, que es el Art Nouveau, que es el que se caracteriza por formas y flores muy curvas. Y entonces, este bar es porque la mujer empieza a beber alcohol. En 1900 la mujer tenía que tomar un tónico, no fumaba, le ponían un corset terrible que le marcaba la silueta vista de perfil en ese. Entonces, acá ya estamos en los tiempos donde la mujer se viste como en el Charleston, con una forma recta, no se marcan las curvas, y puede beber alcohol. Entonces, aparecen también una serie de mueblecitos para guardar el alcohol que tomaba la mujer y el hombre en las casas. Y fíjense que tiene como una impronta muy geométrica en las formas. Bueno, y entonces ahora vamos a hablar un poco del exotismo, en una diapositiva más, pero espérenme que redondeo para finalizar con muebles, que sería desde los 80, la figura y 90, Philip Stark, que ustedes pueden encontrar esa silla que se llama Costes, la primera, que la encuentran en los Habana, por lo menos de Buenos Aires, acá también, que es un asiento envolvente, ya de materiales, esta. No, la de abajo también es de él, que es una reinterpretación de un Luis XVI. La silla se llama Fantasma, Ghost, ¿sí? Y que es en acrílicos, que tiene cierta forma oval del Luis XVI, no únicamente tiene otras, como dicen, algún Luis es de ese momento, y Fantasma porque es en un material totalmente transparente. Bueno, estas son las innovaciones, más toda la tendencia ecológica, ¿no? Y ahora vamos a la de abajo, a la siguiente. Esas formas, ven que ya la mujer, en lugar de tener la silueta formada de perfil, era así, miren, este era el busto y este era el trasero, con corset que la aprisionaban. Entonces, esa forma, volvemos a lo que dice Lola Gabarrón, que dice que muebles de edificios y mujeres tienen a lo largo de la historia la misma forma, porque ustedes esas formas en hierro, ondulantes, las pueden encontrar en una escalera, las pueden encontrar en el cuerpo de la mujer o en los pies de los muebles. El Art Deco es una reacción contra eso, es recto, y toman formas geométricas como están viendo en los rascacielos de Nueva York, en el caso del Chrysler, ven esos triángulos. Y la silueta de la mujer otra vez es recta, no se le marca la cintura. Tengan en cuenta que pasamos las 2 guerras mundiales y con la segunda muchas quedan viudas y tienen que salir a trabajar. Es la época de Chanel y demás. Usa pantalón, pelo a la garzón, entonces no se marca lo femenino, se hace una estructura de esta manera. Ahora, esta es mi teoría, vamos a la siguiente. Estamos en la época de los rascacielos, estamos en la época de la colonización, de las potencias ya desde el siglo XIX, de Bélgica, de Francia, de Inglaterra, sobre África y sobre Vietnam, Camboya. Es lo que se llama la colonización desde el siglo XIX sobre otras regiones, que trae como consecuencia un gusto por lo exótico. Entonces van a ver algunas cosas exóticas en esta colección. De hecho tienen un chiparús. Chiparús son todas las piezas pequeñitas en marfil y generalmente en bronce, pueden ser criselefantinas, oro y marfil. Tienen un abajo, está en la pared principal, entrando enfrente, arriba de un mueble pequeño, creo que es una vitrina, ¿sí? Entonces, Chiparús va a ser quien hace con los marfiles procedentes de África y procedentes de, en Bélgica, por ejemplo, que es una de, ¿vieron cuando uno dice andate al Congo belga? Porque era posesión del rey de Bélgica. Y entonces llama a los artistas y dice, tenemos mucho marfil, empiezan a trabajar con esto. Y Chiparús empieza a hacer esas cosas que son muy bellas, que también son Art Deco. Bueno, como es la época de la colonización de continentes distantes, yo les puse uno de mis pueblos preferidos, que son los Gurunsi, donde ustedes pueden ver el uso de esos triángulos en la arquitectura. Bueno, esta. Ya no falta mucho. Ya resístanme. Voy por la diapositiva, no sé, me faltarán. Esperen, voy por la... Bueno, falta poco y aparte hablo rápido. Bueno, entonces,
Esos triángulos, cuando van los franceses o los ingleses o cualquier potencia europea al África, impacta su retina, ¿no? Porque es lo distinto. Entonces empiezan a aplicarla a los muebles occidentales. Volvemos para atrás, así ven el Chrysler que tiene triángulos, ahí tiene triángulos, en Estados Unidos estoy hablando, y el anterior, ahí, fíjense que la forma de la madera forma, bueno, pero los empiezan a usar sacándole de contexto, ahí vamos, porque en África todo es mágico religioso, es decir, no es un triángulo, porque sí, eso está llamando a sus energías, porque ellos tienen, digamos, creencias animistas, y el triángulo tiene es como una plegaria. Todos los objetos de los pueblos africanos son mágicos religiosos. Una cuchara, por ejemplo, también propicia con un dibujo que para nosotros es abstracto, pero para ellos no, está diciendo que esa comida haga bien, que nutra, que alimente. Esto de la casa, espantar las energías negativas de los enemigos, o a veces tienen un triángulo que es la punta de una flecha para enseñarle a los chicos que vayan a cazar y que siempre con la caza traigan alimentos. Entonces, están apropiándose de formas que son en otro contexto y que no están vacías de contenido, tienen un contenido diferente. Bueno, si ustedes seguramente se acuerdan de Josephine Baker, la época del jazz, del Charleston, esto es ese revival que surge en 1920 hasta los 40, que se pone en cierto modo esta moda africana y que se le toman rasgos propios de otras culturas, como así también se usa el marfil con formas chinescas, que eso también lo hablábamos, ¿no? Que hay aquí en la colección una mesa china, porque también es como hablar de una mundaneidad, de conozco culturas más lejanas que la gente común no conoce, entonces era una forma de distinción. El que coleccionaba eso estaba al tanto de las cosas más vanguardistas que hacía en Europa. Y lamentablemente siempre quisimos ser europeos, ¿no? Quisimos parecer europeos. Bueno, también el mueble tiene otra función en África. Fíjense todas esas formas que les puse, los triángulos aquí, marcarles esto, en África, por ejemplo, un taburete significa la unión de la fuerza femenina y masculina, o sería un trono como el de Egipto para el jefe de la tribu, en los pueblos que son tribales. Bueno, la madera de ébano, por ejemplo, la hicieron para los europeos. Hay mucha colección de ébano, pero para ellos no es importante otras maderas, que son siempre las mismas y son formas que se transmiten de padres a hijos de manera oral. Bueno, nos vamos de acá. Sí, antes de déjame esa en fondo, sí, que quiero decirle algunas cosas, pero decirles que, por ejemplo, de acuerdo a las culturas, también la importancia que va a tener el mueble o el sentido que va a tener el mueble. Durante mucho tiempo se creyó que los pueblos de lugares cálidos usaban muebles más bajos. Por ejemplo, vieron que los muebles chinos o japoneses son, o incluso los de África, pero bueno, después se dieron cuenta con otros ejemplos que no es así, pero sí es cierto que los muebles chinos, de acuerdo con el periodo, pueden ser más bajos, usan almohadones, mucho almohadón, usan la laca, que me encanta, la laca oriental. Hay un libro que se llama El elogio de la sombra, porque el oriental, generalmente el japonés, no vive con la luz fuerte como en Occidente, sino que viven en penumbra, y entonces la laca permite que el objeto brille en la oscuridad. Bien, dicho este pantallazo de otras culturas, ojo con lo que entendemos por, digamos, por formas que tomamos y no le damos el valor que tiene en esa cultura. Bueno, vamos a pasar a recordar que acá en la colección Esteves tienen, como decíamos al principio, y para ir cerrando, obras de artistas muy prestigiosos que están en los grandes museos. Por ejemplo, de Murillo tienen una Santa Catalina con una palma. Y acá estamos viendo que es de Murillo, que es la Sagrada Familia del Pajarito. Este está en el Prado, pero para que vean la importancia, la comparación, acá, por ejemplo, es un cuadro barroco, hay una línea diagonal entre San José, el Niño Jesús y el perrito, y la Virgen está detrás. Murillo se caracterizaba por... fue el primer pintor que a mí me gustó, Murillo, de chiquita, porque yo compraba la Pinacoteca de los Genios. Y vi esas formas, esas caras tan tiernas, porque él es como que pintaba gente real, ¿no? Y bueno, es un pintor que a mí me gusta mucho. Es la
la familia de Jesús, pero está pintada con las ropas típicas de la época de él y con un realismo y una ternura por el perrito, ¿no? Pero sigue con esta línea diagonal que habíamos marcado para el barroco y estas formas oscuras. Bueno, después puse un cuadro de Boucher, François Boucher, porque también aquí en la colección de pintura hay un Boucher, una imagen de pastores. Esta era la época que le dije que se usaban pelucas blancas, que la corte se lo pasaba muy bien, la idea del confort, y así María Antonieta tenía la idea de que cuando se aburría podía ir a jugar y hacer manteca al Trianón, a una aldeita que tiene cerca del Trianón. Está Versalles, está cerca el Trianón, y tiene ahí una aldea para jugar a que era pobre, ¿no? Entonces, hay como un gusto por las cosas así de los pastores, esa cosa fresca que tenía la gente que vivía en el campo, y ella se permitía jugar a eso. Entonces los pintores del rococó pintan tanto escenas de corte, lo que se llama las fiestas galantes, y escenas pastoriles de amor, que no tienen nada que ver con toda esa carga de la contrarreforma, de los santos sangrantes. Es una vida más placentera, insisto, en la corte. Bueno, y Boucher pintaba estas cosas. Eso está, a ver, bueno, no me voy a aventurar, pero creo que, no voy a decir derecha, izquierda, porque no me acuerdo, pero sí hay un Boucher acá en la colección. También este es un cuadro neoclásico, donde está Napoleón, este otro que es de David. Bueno, y también tienen un cuadro de David, es decir, le puse los grandes maestros en los museos, pero acá, cuando esté todo abierto, van a poder tomar contacto con estas. Bueno, si me esperan, pero pueden venir antes. Bueno, y después tienen Goya. Goya de Goya tienen un retrato de una señora con unas cintas, parecida a esta señora Chinon, a la Cautesa de Chinon, que es la del centro. Recordemos que Goya tiene una parte de su vida pintando como un pintor rococó, como si fuera Boucher, y otra parte que es totalmente moderna, que es cuando él paulatinamente se va quedando sordo. Entonces les puse el parasol o quitasol, como dicen mis amigos los españoles, que eso es muy rococó, esta. Después la segunda, que es la noble de Chinon, que es muy parecida a la que tienen aquí en la colección Esteves, y por último ese gran salto de Goya, donde ya es más, no tanto parecerse a la realidad, sino expresar su sentimiento, lo que hablábamos de racionalidad, de que es casi fotográfico o es alguna expresión de su espíritu, ¿no? Y esa es lo que se llama la etapa de las pinturas negras. Aquí es Saturno devorando a su hijo, pero la que tienen aquí es parecida a Madame Chinon. Bueno, esto para referirnos a la pintura. Vamos cerrando, me parece. ¿Cuántas me quedan? Te quedan 3. Me quedan 3. Nos vamos de remate. A ver, las artes aplicadas durante mucho tiempo se llamaron artes menores, que no está bien porque, como decíamos hoy, cualquier objeto puede despertarnos emoción estética o una asociación afectiva. Bueno, los abanicos también representaron poder, son originarios de China, se conocen en Europa desde la época de Marco Polo, en la Edad Media, pero llegan a su apogeo en el siglo XVIII. En las cortes, que no tenían nada que hacer, y entonces se abanicaban, y había todo un lenguaje con los abanicos, de marcar los ojos, la boca, los escotes, y entonces acá en el museo hay una sala llena de abanicos que nos van a hablar de distintas cosas, de la materialidad, que puede ser encaje, puede ser bordado con hilos de oro, puede ser pintado, el material puede ser carey, el de las varillas, y están en porta abanicos, así que hay para deleitarse con los abanicos. En África, por ejemplo, cuando hay tanta mosca, siempre hay alguien que abanica, eso también marca un poder, ¿no? No solo me abanico yo por elegancia, sino que hago que me abanique. Cuando no hay aire acondicionado. Bueno, ¿qué más les puse? Les puse una mayólica, yo les conté mi amor por las mayólicas. La mayólica, o el azulejo, viene de azul. Azul es el color de los turcos,
¿no? No, perdón, el turquesa es el color de los turcos, el azul no. Entonces, ahí me permito recomendar un libro que habla de los colores, que es de Michel Pastoureau. Maravilloso toda la simbología que encierran los colores, pero el turquesa es el color de los turcos. Bueno, y el azulejo, que viene de azul, son los árabes los que los traen a España, y si ustedes miran un poco la arquitectura, bueno, en este patio tienen espléndidas, pero yo les decía que los árabes, el arte del Islam, que es después de Cristo, empieza a trabajar mucho con el agua, con los juegos de agua y con el azulejo, porque es una superficie muy limpia, muy limpia, que no se quema como la madera y no produce incendios, pero además tiene dibujos muy geométricos, porque el arte islámico no puede representar figuración. Entonces, por eso van a ver letras. Yo recién estaba viendo en esas, supongo que es cerámica, hay mucha letra, formas geométricas, agua, serían como definiciones del arte islámico. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada figurativo que haya creado Dios. Por ejemplo, si hacen una flor, no puede ser una rosa. Tienen que ponerle una forma, con los pétalos de la rosa, crear otra forma, y el cabo no puede ser de rosa, a lo mejor es de margarita, porque si no sería una falta de respeto hacia lo creado por Dios. Tampoco pueden hacer figuración humana, porque el hombre lo crea Dios. En cambio, la escritura la crea el hombre y la geometría la crea el hombre. Entonces, vamos por ahí. Y el agua, que es un lenguaje también maravilloso de limpieza, es porque es gente del desierto. El Islam surge en la zona de Arabia, y su profeta es Mahoma, como saben, su único dios Alá, y entonces entre la gente del desierto el agua es un bien tan preciado que cuando conquistan y lo encuentran, lo derrochan en maravillosas fuentes, como en la Alhambra. Y bueno, y eso se refleja un poco también con el uso de mayólicas en las casas y demás. Bueno, a ver, este es el chiparús. Ese, ¿no? ¿Lo estás viendo arriba? Ah, bueno, porque acá no se mueve. Hoy no me quiero dar vuelta. Y abajo tienen también otras porcelanas, en ese caso de la Comedia del Arte, Capodimonte. Es decir, lo que yo les conté de las porcelanas, lo van a encontrar acá. Y si vamos ahí abajo son unas macetas que a mí me gustan, no vienen al caso porque no tienen, pero me encantan. Son las cabezas de moros de Sicilia. Cuando ustedes van a Sicilia, encuentran estas cabezas en los balcones, porque cuenta una vendetta, que después les digo. Pero bueno, como estábamos en las artes menores, yo puse mis macetas, que adoro. No tengo, pero tengo aritos de estas macetas. Y ahí se le pone albahaca. Después les cuento por qué. Háganme acordar, para terminar con algo de comida. Vamos a lo último. Bueno, aquí puse otro chiparús, que es para que comparen de acá, que es marfil y bronce. Puse varias porcelanas, y ahí están bailando los minué. Pero abajo tienen una, mírenla, porque es muy linda. Bueno, y vamos a ir cerrando con... A ver, hay otra más, ambientaciones olfativas. A ver, la siguiente. No la pongo. La siguiente es para darle a ustedes las gracias. Y ambientaciones olfativas. Vieron que hay todo un tema que, además de los bellos objetos, también se considera parte del diseño, en la decoración últimamente, los perfumes, ¿no? Los perfumes son un don que nos da la naturaleza, podemos oler las plantas, pero también los narices crean formas nuevas. Lo que es más interesante ahora es que hay perfumes personalizados, salen fortunas y se reproducen algunos perfumes históricos, como es el caso de María Antonieta. Si ustedes quisieran tener el perfume del Trianón que ella mandó a hacer en ese jardín, acá no está, pero lo pueden conseguir en Europa por 300 euros. Entonces, les quería comentar que también es una forma de jerarquizar un espacio, el perfumarlo. Vieron que hoy con la pandemia, las velas, los palitos aromáticos, pero hay casas que se identifican con un olor, como Coniglio, que era para bebés durante mucho tiempo, o incluso en la decoración hay formas de brûleurs, de quemadores, que son
tan ancestrales como la que están viendo de China, eso es un quemador de incienso, o casas de perfumería como esta que está en Inglaterra, que tienen los muros perfumados, con lava de volcán perfumada, y que ustedes van a comprar allí y tienen como unas lámparas de vidrio, que son preciosas, no sé si las ven, y de ahí sale el perfume. O sea que los ambientes, se considera hoy que parte de la decoración también puede ser el aroma. Y bueno, para terminar, ahí está. Les puse mis cabezas de moros, que ahora les digo por qué las puse, y las rosas, para que todos tengan una vida perfumada. Vamos a por la albahaca. Y les decía que esto es en la zona de Sicilia, es una leyenda que se cuenta que una chica se enamoró de un árabe, una princesa se enamoró de un árabe porque esa región también estuvo bajo el poder árabe, y bueno, después se enteró que él era casado, entonces le cortó la cabeza y después se la cortó ella. Entonces las ponen como macetas y les hacen crecer albahaca, que es, bueno, está muy presente en la pizza margarita, ¿no? Pero bueno, para terminar con algo más sofisticado, como merece esta casa, vamos a decir que la rosa es el perfume de Afrodita, la diosa del amor, y que, como recuerdan en el cuadro de Botticelli, la primavera llega, nace de la espuma del mar y llega a la isla de Chipre. En Chipre está la fábrica más antigua de perfume, restos arqueológicos obviamente, y de ahí el perfume de rosa se expandió a todo el Mediterráneo. Y bueno, y hoy lo seguimos usando, es la reina de las flores. Bueno, así que muchas gracias. Aprovechar todo tu conocimiento y tu experiencia. Están bebiendo, no quiero que puedan desayunar. Sí, seguramente. Creo que sí, Ana también se repartió. Yo te quiero preguntar, porque la Casona de los Esteves fue uno de los lugares de la ciudad donde se realizaban fiestas y banquetes. ¿Qué crees vos que buscaban estas familias de élite con eso? Bueno, creo que buscaban afianzarse socialmente por el gusto, por la sociabilidad, es decir, la burguesía próspera igual necesitaba afianzarse tanto en Buenos Aires como en otras ciudades del interior, demostrar su gusto, ostentar su gusto. No es propio solamente de este momento, estamos en 1920 cuando empiezan a comprar colecciones, tanto en Europa con los viajes como en Buenos Aires, como a coleccionistas, pero en todo el mundo pasa que la burguesía, como dijimos que empezaba en el siglo XIX a tomar el poder, necesita afianzar un gusto y ostentar. Y antes en la historia, por ejemplo, habrán visto en Holanda o en los Países Bajos, muebles que estaban destinados a ostentar los platos, ¿no? Y los platos que justamente eran en azul y blanco y que son los chinos pero en versión holandesa, porque la temática deja de ser china, reemplazan un puente a lo mejor por una señora en carruaje, y si van a Holanda el otro fin de semana, porque creo que el que sigue tenían que ir a otro lugar que lo sabía, Alemania. Bueno, los souvenirs holandeses son ya no porcelana, pero sí cerámicas azul y blanca, como linitos con suecos, ¿no? Entonces, en esos aparadores, ya desde el siglo XVII, 1600, que Holanda era una potencia económica, se exhibían cosas, y el que exhibe es burgués. No, pues no tiene que, el otro ya te invita al palacio y morís ahí, pero digamos, el que vive en un ambiente más chico, lo que se llama petit hotel, que son formas que se van afianzando, siempre copiadas de Francia, exhibe lo que tiene, porque está orgulloso de lo que tiene, y también mostrar su buen gusto. Pero digamos, eso es desde el punto sociológico. Yo colecciono frascos de perfumes vacíos y colecciono hebillitas, aros, como les dije, el de los Testi de Mori, y yo soy feliz con eso. También desde el punto de vista psicológico tiene otra lectura, que es que uno no se siente conforme con uno mismo y tiene que poseer. Y bueno, yo no soy tan obsesiva porque hay gente que son coleccionistas que tienen más frascos que yo, pero yo los que tengo
los tengo para contar una historia, que esa es la misión de un curador, ¿no? Tener un discurso curatorial que va variando. Por eso hoy día tampoco es tan importante mostrar todo lo que un museo tiene, sino que se eligen y se va renovando por tiempo y se va contando una historia que de cada uno va a ser diferente. ¿Te contesté o me fui? Re bien. Y según tu experiencia, ¿qué es lo más destacable de la colección del Esteves? Bueno, a mí me gusta todo porque soy ambiciosa en el sentido que tiene muebles importantes, pintura importante, artes aplicadas importantes. Es decir, el Chiparús me pareció fantástico, ¿no? La chocolatera me la llevaría a mi casa. A ver, espera, déjame que piense. Hay unos muebles que no nombré que tienen nácar y papel maché negros que estaban en el fumoir, el lugar donde se fumaba. Esos también me parecen maravillosos. Genial. Viste que vos en un momento decís que, bueno, que se compraban objetos, vajillas. Eso también se hacía por una cuestión de... había como un furor también. ¿A qué se debía eso de adquirir cosas y traer cosas de afuera? Bueno, tiene que ver un poco en los años 20 con el exotismo que marcamos, ¿no? En el caso de la porcelana, bueno, si era de lugares donde las naciones tenían sus posesiones, había que ostentar que uno tenía ese lugar como propiedad de la nación. Objetos de marfil, como decíamos, miren, un rey que llame a los artistas para pedirles que trabajen con marfil, ¿no? Porque eso que marcaba el pie en África, que dominaban el Congo, por ejemplo, pero también había en la India, ¿no? Pero digamos, el té inglés es té de la India, viene de cuando la reina Victoria era el hombre más poderoso de la India. Y la última que me anoté es, ¿por qué surgen los revivals? Bueno, surgen un poco cuando estás carente, cuando no tenés seguridad, te apoyás en la historia. Es decir, si Luis XIV o Luis XV o Luis XVI tenían estos muebles, yo que no sé quién soy, uso el de la realeza, aunque en realidad no quise más ese régimen político. Entonces surge, por un lado eso, para apoyarse y decir, esto estoy seguro de que está bien. ¿No? Uso eso. Por ejemplo, la gente que es muy clásica con la ropa. Y bueno, porque quiere estar segura, no va a ser vanguardista, no va a tener ese impulso de decir, bueno, a mí no me importa si me reconocen por buen modo, yo me pongo lo que a mí me gusta. Por eso, no sé si le pasa a ustedes, un día uno es clásico y al otro día es vanguardista y es lo que quiere. Y ahora la ropa no marca edad, que eso está muy bueno. Porque antes, por ejemplo, en la época de las pelucas blancas, siglo XVIII, María Antonieta, estaba de moda la mujer grande. Y por eso, entre otras cosas, se empolvaban la cabeza. Después, en 1960, empieza la moda pop, la moda de la gente joven, la moda courrèges, la minifalda, todo eso, y la gente grande también acorta su falda. Pero después empieza no ya a querer, voy terminando con esto para no hablar tanto, pero antes imitaba a la gente grande, los perfumes lo usaba la madre y la abuela, la gente joven no usaba una colonia, la que les circulé, y más adelante es al revés, en lugar de la gente grande se quiere imitar a la gente joven, entonces nos ponemos antiarrugas que a veces no funcionan, jeans para igualar, o en el caso de los modistas japoneses, que las formas del cuerpo ya no siguen, la ropa no sigue la forma del cuerpo, es algo para toda edad. Entonces hoy yo creo que el valor lo da la juventud, y antes lo daba el estilo Luis XV, el parecer aristocrático. No llego, pero lo imito, claro, en materiales más baratos. Y bueno, estamos en la Semana Internacional de los Museos para finalizar y para poder dejar ir a todos. ¿Cuáles pensás vos que son los desafíos de las propuestas actuales? Bueno, primero hubo que digitalizarse. Con la pandemia fue maravilloso, o sea, si hay algo que queda de depósito son las lucecitas en la calle, no sé acá, pero en Buenos Aires se llenaron para que se pudiera tomar algo afuera,
y la comunicación vía internet, ¿no? Que a veces uno se pone nervioso porque es un desafío, sobre todo para la gente que somos grandes, pero yo me conecté con la Complutense, que ya los conocía, y pudimos hacer congresos internacionales, llegar a pensamientos de gente de Arabia, de todas partes del mundo. El desafío primero, en mi caso, es la de digitalizarse. Segundo, responder a las expectativas de la gente, del público, porque en verdad la palabra museo viene de musa, que es inspiración, y surgen en el Renacimiento cuando los príncipes deciden, príncipes en Italia, ¿no? Deciden mostrar su buen gusto y sus colecciones a los viajeros. Y después, recién con la Revolución Francesa, empieza a haber museos abiertos al público. Pero en realidad es para mostrar las colecciones reales. De hecho, el que yo les mostré, la Sagrada Familia del Pajarito, viene de la colección real de los reyes de España y pasa al Prado. O sea que los reyes eran los que eran coleccionistas. Y hoy día la misión fundamental tiene que ser responder a lo que quiere el público. Y el público a veces quiere estar en el museo, por ejemplo, en fotos, lo que trabajamos en los últimos congresos, en fotos de cuando los padres eran chicos, entonces hay que pensar no tanto lo que uno quiere, sino lo que quiere el público, y hacer exposiciones de la generación del 50, cuando iba a la escuela en Jujuy. El gran desafío es para creo, para los museos que somos chicos, ¿no? Que tenemos que, por ejemplo, el mío del perfume lo que intenta es ir a los museos, como si fuera un perfume. Tenemos una sede histórica, abrimos muy poco por razones de presupuesto, por custodia, porque viene poca gente, entonces decidimos ir a conquistar con nuestras curadoras. Tenemos acá también a María Cristina Druzzi, que es miembro desde la Fundación, historiadora de arte. Tenemos un equipo grande y estuvimos antes de ayer en el Cabildo haciendo los perfumes de la Revolución de Mayo, los perfumes que usaba Mariquita, es decir, usar este conocimiento poco repartido, pero que ahora viene con mucha fuerza, y llegar nosotros. Y cuando no está el perfume es porque no nos perfumamos. Entonces, perfumamos de a ratos, y porque sale caro, sale muy caro, la gente huele, y hay que conseguir las esencias y distintas cosas. No sé si contesté. Muchas gracias. Gracias a ustedes.